La cuerda se tensa. El silencio del invierno se rompe con un chasquido seco, como si el mundo mismo hubiese parpadeado. La flecha cruza la distancia corta sobre la orilla congelada en un latido. No busca un lobo, no persigue un ciervo. Se hunde en la espalda de un muchacho adolescente. El cuerpo cae boca abajo sobre la nieve. La sangre aparece primero como un hilo oscuro, luego como una mancha que se abre lentamente, cálida, absurda, demasiado roja para un paisaje tan blanco. El muchacho tose, intenta girarse, pero la vida se le va en espasmos, tragándose el aire como si el aire fuese vidrio. El arquero baja el arco. Tiene 10 años, se llama Temujin, y acaba de ejecutar a su propio medio hermano, Vector, por un pez robado. Por una sola ración de proteína en un mundo donde la compasión no alimenta a nadie. No es una anécdota, no es un detalle crudo para adornar la leyenda. Es la puerta de entrada. Es la primera escena real de lo que, más tarde, los mapas convertirán en un imperio y las estatuas convertirán en mármol. Antes de que sea Genghis Khan. Antes de que sea el azote de reinos y ciudades. Antes de que su nombre se pronuncie como una maldición en docenas de idiomas. Aquí es solo un niño en la nieve, con el pecho vacío y los ojos viejos. Porque para entender por qué un niño de 10 años se convierte en asesino, hay que rebobinar apenas un poco. No hasta la gloria, no hasta las campañas, solo hasta un cuenco de leche y un error mortal. Su padre, Yesugei, era un kan del clan Borjigin. No era un emperador. Era, en términos de la estepa, un hombre con nombre, con caballos, con aliados y con enemigos que no olvidaban. En la estepa, la hospitalidad es una máscara. Se ofrece té, se ofrece leche, se ofrece un lugar junto al fuego. Y a veces se ofrece veneno sin que nadie levante la voz. Yesugei aceptó la hospitalidad de los tártaros. Lo reconocieron. No lo atacaron. Simplemente contaminaron su bebida. Y después lo dejaron marcharse como si nada. Yesugei cabalgó de regreso muriéndose, y con cada galope el veneno le iba apagando los órganos, como lámparas que se apagan una por una. Llegó a su yurt, se desplomó, y su muerte no fue el final de una vida. Fue el comienzo de una cacería. Porque en la estepa la familia no es un refugio, es un peso. Y sin un líder fuerte, las viudas y los huérfanos se convierten en lastre. La reacción del clan fue rápida y fría. Se llevaron los rebaños, se llevaron los caballos, desmontaron las tiendas y dejaron a la familia de Yesugei sentada en la tierra abierta, como si la estepa misma los hubiese escupido. Ni siquiera fue una traición teatral. Fue administración, fue contabilidad humana. Un anciano leal, un hombre llamado Charakai, intentó protestar, se interpuso, habló, y en respuesta recibió una lanza en la espalda. Temujin lo vio ahogarse en su propia sangre. El mensaje fue inmediato. La compasión te mata. La fuerza es la única ley. A partir de ahí, sobrevivir se volvió un trabajo a tiempo completo. No tenían ovejas, no tenían protección, no tenían un clan que los respaldara. Solo quedaban una madre, Hoelun, y 7 niños que tenían que aprender a no morir. Hoelun no tuvo tiempo de llorar. Llorar no llena estómagos. Hizo anzuelos con agujas de coser. Sacó raíces de cebolla silvestre, ajo, cualquier cosa que pudiera engañar al hambre. Sus dedos se abrían, sangraban, se entumecían y seguían. Los niños cazaban ratas y marmotas. Mordían huesos abandonados por lobos. La palabra vida se volvió demasiado elegante para describir aquello. No vivían, se negaban a morir. Huir no es una estrategia, es un intervalo. Y si no quieres vivir toda la vida corriendo, tienes que hacer algo que muy pocos se atreven a hacer. Tienes que convertirte en el motivo por el que otros corren.
Para eso necesitaba aliados. Y Temujin recordaba un nombre, una promesa antigua, un acuerdo hecho antes del veneno y de la nieve. Una muchacha llamada Borte, esperando en una tribu distante. Y Temujin cabalgó hacia ella no como un romántico, sino como un hombre que empieza a construir un ejército. Porque la estepa no premia a los puros, premia a los útiles, y Temujin estaba a punto de volverse indispensable. Temujin cabalgó hacia el sur con el cuerpo todavía marcado por el frío del Onón, y la memoria del Kan como un collar fantasma. Tenía 16 años, una edad en la que otros jóvenes aún sueñan con cazar y presumir de caballos. Él no soñaba. Contaba heridas, contaba deudas, contaba la distancia entre ser presa y convertirse en depredador. En la estepa, un hombre sin clan es una sombra. Una sombra no puede exigir, solo puede suplicar o aprender a pagar por lo que necesita. Y Temujin llevaba una única moneda, un acuerdo antiguo, sellado por su padre antes de morir, antes de que el veneno lo borrara de la tierra. El nombre de la muchacha era Borte, del clan Ongirat. No era un poema de amor, era un contrato, una cuerda lanzada a través del tiempo. Cuando Temujin llegó, no entró como conquistador, entró como un mendigo con sangre noble, con una historia que todavía olía a tragedia. Y, sorprendentemente, el padre de Borte honró la promesa. Tal vez vio algo en los ojos del muchacho, esa mezcla de hambre y cálculo, o tal vez respetó la sombra de Yesugei. En la estepa, los muertos a veces todavía negocian. Le entregó a su hija, y le entregó un regalo que, en ese mundo sin monedas, era una fortuna. Un abrigo de piel de marta cibelina negra, un sable coat. No era ropa, era capital. Un rescate en forma de pelaje. Un objeto que podía comprar caballos, hombres, protección. Temujin lo sostuvo como se sostiene un cuchillo, con respeto por lo que puede hacer. Regresó con Borte a su campamento y no se lo puso. Porque Temujin no era vanidoso. Era un inversor de supervivencia. Entendía una verdad brutal. En la estepa la felicidad es frágil. El pasado siempre encuentra el camino de vuelta. Y regresó rápido. Los Merkit, un pueblo que guardaba deudas como se guardan cuchillas, envueltas, silenciosas, listas para abrirse. 18 años antes, Yesugei había cometido el pecado que los Merkit nunca perdonaban. Había tomado a Huelun, la madre de Temujin, arrebatándola de un hombre Merkit. En la lógica fría de la estepa, aquello no era romance, era robo. Y el robo se paga. Si no lo pagas tú, lo pagan tus hijos. Al amanecer, la tierra comenzó a temblar antes de que llegaran los gritos. ¡Los Merkit! ¡Los Merkit están aquí! Caos, caballos relinchando, tiendas cayendo, la gente corriendo con ese pánico animal que aparece cuando sabes que el enemigo no viene a robar. Viene a humillar. Temujin salió de su yurt, buscó su montura, montó, y entonces hizo algo que los románticos modernos no soportan. Se fue. Cabalgó hacia las montañas, hacia la seguridad dura de la roca. Dejó a Borte atrás. Hay quienes llaman a eso cobardía. Los estrategas lo llaman aritmética. Si Temujin se quedaba, moría. Y Borte sería tomada de todas formas. Solo cambiaría el número de cadáveres. Si Temujin vivía, existía una posibilidad, una sola, de recuperarla. Pero la imagen era venenosa. El marido huyendo, mientras arrastraban a su esposa como botín. En las montañas, Temujin no durmió como un hombre. Durmió como un animal herido, mirando el cielo y pidiendo a los espíritus de la montaña algo que rara vez conceden, una segunda oportunidad. Mientras tanto, Borte fue llevada al campamento Merkit. La entregaron a un guerrero como esposa,
La deuda de Yesugei fue cobrada con el cuerpo de la mujer de su hijo. Temujin bajó de las montañas humillado, vivo, y con un único pensamiento clavado en la mente: traerla de vuelta. Pero un hombre sin ejército no lucha contra una tribu. Un hombre sin aliados solo escribe su propia tumba. Temujin necesitaba un patrón, un techo más grande bajo el cual crecer. Y entonces recordó el abrigo negro, su fortuna, su llave. Cabalgó hacia el campamento de Togrul, el On Khan de los Kerait, el hombre más poderoso en esa región de la estepa. Y, lo más importante, antiguo hermano de sangre de su padre. Temujin entró en el gran yurt con la humildad exacta. No suplicó como un mendigo, no exigió como un noble. Presentó el abrigo como tributo. En memoria de mi padre, te ofrezco esto. Togrul miró la piel, luego miró al muchacho. Entendió el gesto como lo que era, una inversión en una relación antigua, y aceptó. Prometió ayuda, 20.000 hombres, pero añadió una condición con sabor a realidad. Busca otro aliado, Yamuka. Yamuka. El nombre era una nostalgia peligrosa. Un amigo de infancia. Un hermano jurado. Habían jugado en el hielo del Onón. Habían intercambiado huesos de nudillos y puntas de flecha. Habían sellado el tipo de pacto que solo 2 niños pueden creer eterno. Ahora Temujin necesitaba que ese juramento se volviera ejército. Yamuka aceptó. Y la coalición se movió como una tormenta coordinada. Contra los Merkit atacaron de noche, como se ataca cuando quieres borrar un campamento antes de que despierte. No fue una batalla honorable, fue una liquidación. Temujin cabalgó entre tiendas ardiendo gritando el nombre de Borte, como si el nombre pudiera cortarle el humo. La encontró en un carro, desorientada, pálida. Cuando lo vio, corrió hacia él como alguien que corre hacia la última tabla en un mar helado. El reencuentro fue feroz, pero no fue limpio, porque la estepa no deja regalos sin veneno. Berte había sido cautiva 9 meses. Poco después de su rescate, dio a luz a un niño. Y el tiempo, ese juez frío, hizo su cálculo sin piedad. Temujin lo llamó Yochi. ¿Visitante? Huésped. Un nombre que era una cicatriz pública, un reconocimiento de la posibilidad biológica que los enemigos más tarde usarían como cuchillo, que aquel hijo podía no ser suyo. Podía ser hijo del Merkit que la había tomado. Y aquí se revela un rasgo que muchos no esperan en Temujin. No dejó que ese crimen destruyera la legitimidad de su casa. Crió a Yochi como suyo. Porque Temujin entendía otra cosa. Si permites que tu enemigo decida quién es tu familia, ya has perdido. Con Borte recuperada y los Merkit dispersos, la alianza con Yamuka podría haber terminado. Podrían haberse despedido, cada uno regresando a su tribu con prestigio renovado. No lo hicieron. Decidieron acampar juntos, compartieron rebaños, durmieron bajo la misma manta, símbolo de confianza absoluta. Durante 1 año y medio parecían inseparables, 2 hombres unidos, 2 estrellas brillando en la misma noche. Pero la estepa es demasiado pequeña para 2 soles. Temujin y Yamuka eran diferentes de forma irreconciliable. Yamuka era aristócrata. Creía en el orden antiguo. La sangre manda, el linaje decide, el destino está escrito por nacimiento. Temujin era un radical nacido del hambre. Para él, el mundo solo tenía 2 tipos de hombres, los útiles y los peligrosos. Y si un esclavo era útil, podía ser elevado. Si un príncipe era cobarde, podía ser degradado. Esa idea era dinamita bajo el sistema tribal. La ruptura llegó en movimiento, durante una migración hacia pastos de verano. Yamuka se acercó y habló en forma de acertijo, como si la política fuese un juego de sombras. ¿Dónde deberíamos acampar? No era una pregunta de geografía. Era una invitación a separarse,
a dejar de compartir el escenario. Temujin no entendió el subtexto de inmediato, pero Borte sí. Ella, que había sentido en su cuerpo el precio de estar indefensa, leyó el peligro con precisión y le susurró: «Está cansado de nosotros. Debemos irnos ahora antes de que nos muerda». Esa noche, Temujin se fue. Y no se fue solo. Muchos de los seguidores de Yamuka, hombres que olían el cambio como los lobos huelen la sangre, desertaron hacia Temujin. No por amor, sino por oportunidad. Vieron en Temujin un futuro donde el mérito podía vencer al apellido. Yamuka despertó y encontró vacío. Su hermano de sangre se había ido, y con él se había ido parte de su poder. Ese tipo de herida no se cierra. Fermenta, se convierte en odio. En ese instante, sin necesidad de un discurso grandioso, la estepa entró en una nueva era. La era en la que Temujin ya no lucharía solo por sobrevivir, sino por dominar. El esclavo había encontrado esposa, había encontrado aliados y había encontrado un rival. La hermandad terminó. La guerra civil por el alma de Mongolia acababa de comenzar. La separación no fue un adiós. Fue una grieta que se abrió en la estepa y comenzó a tragarlo todo. Yamuka no vio la partida de Temujin como una divergencia política. La vio como una profanación. En su mundo, los hombres no elegían a quién seguir. Pertenecían a una casa, a una sangre, a un linaje. Que Temujin se llevara personas, rebaños y talento no era competencia. Era robo. Y el robo, en la lógica antigua, solo se limpia con castigo. Durante 2 años, el rencor maduró. Se alimentó de rumores, de pequeñas deserciones, de canciones que comparaban al aristócrata con el hijo del hambre. Bastó una chispa, un caballo robado, una deuda mínima, para encender la pradera. Yamuka reunió una coalición de 13 tribus, 30.000 hombres, un martillo hecho de linajes y viejas lealtades. Cruzó montañas con la certeza de quien cree que la historia está de su lado. Venía a aplastar a su antiguo hermano y devolver el mundo a su eje correcto. Temujin no estaba listo. Juntó hombres como pudo, con prisas y promesas. Pero el cálculo era implacable. Estaba superado en número, en experiencia y en prestigio. Se encontraron en Dalam Balsuta. La batalla fue breve y humillante. Yamuka, el comandante más pulido, quebró las líneas de Temujin y lo empujó hacia un desfiladero estrecho. La retirada fue caótica. Polvo, gritos, flechas silbando. Temujin escapó, sí, pero no había ganado nada. Y entonces Yamuka cometió el error que decide guerras. Celebró. Reunió a los príncipes del clan chino, jóvenes nobles que habían apoyado a Temujin. Ordenó colocar 70 grandes calderos sobre el fuego. Cuando el líquido alcanzó el hervor, arrojó a los prisioneros vivos. No fue una ejecución, fue un espectáculo. Yamuka quería enviar un mensaje. Así paga la deslealtad. Pero en la estepa, la muerte tiene reglas invisibles. Cocinar hombres como carneros cruzaba un tabú profundo. No era fuerza, era crueldad teatral. Sus aliados lo vieron y retrocedieron por dentro. Pensaron lo mismo, aunque no lo dijeron. Si hoy hace esto con enemigos, mañana puede hacerlo con nosotros. Temujin, derrotado y escondido, observó. No lloró. Aprendió. Comprendió que el viejo sistema estaba roto. El ejército mongol tradicional se basaba en el clan. Sigues a tu tío, aunque sea un incompetente. Obedeces al apellido, no al mérito. Ese sistema producía lealtades frágiles y comandantes mediocres. Temujin tomó un martillo y lo destrozó. Abolió las unidades por clan. Creó una nueva arquitectura. Arban, 10. Zuun, 100. Mingan, 1000. Tumen, 10.000. Mezcló tribus deliberadamente. Hombres que ayer se odiaban hoy dormían hombro con hombro.
La lealtad dejó de ser sanguínea. Pasó a ser funcional. Instituyó una meritocracia brutal. Si eras pastor pero disparabas mejor que nadie, mandabas. Si eras príncipe y cobarde, cavabas letrinas. Elevó a los útiles, aplastó a los inútiles. Creó la Keshik, la Guardia Imperial. Tomó a los hijos de los comandantes y los llevó a su tienda. Rehenes honorables, garantías humanas. Era guerra psicológica aplicada hacia adentro. Traiciona si quieres, pero tu linaje paga el precio. La marea empezó a girar. Durante casi 2 décadas, la estepa ardió. Batallas, emboscadas, alianzas rotas. El mundo antiguo resistía, el nuevo empujaba. Finalmente, en 1204, llegó el golpe decisivo. Temujin aplastó a los Naimán, los últimos grandes aliados de Yamuka. Yamuka huyó. De príncipe pasó a bandido, de líder a sombra. Pero el mundo que Temujin había construido lo alcanzó. Sus propios hombres, hambrientos y cansados, lo ataron y lo llevaron ante el Khan esperando recompensa. Temujin no les pagó. Los mandó ejecutar. Quien traiciona a su señor legítimo, dijo, no me sirve. Luego quedaron solos los 2 hermanos. Las crónicas nos dejan un diálogo que parece tragedia griega. Temujin ofreció clemencia. Quería reiniciar lo imposible. Yamuka entendió mejor la política que la nostalgia. No hay lugar para 2 soles en el cielo. Si vivo, seré un piojo en tu cuello. Dormirás mal. Pidió una muerte noble, sin derramar sangre, para que su espíritu permaneciera en la tierra. Temujin concedió. Lo envolvieron en fieltro. Le rompieron la espalda. Fue una ejecución íntima, triste, definitiva. Con Yamuka enterrado como príncipe, el camino quedó despejado. En 1206, el gran Kurultai se reunió cerca del Onón. El estandarte blanco de 9 colas de yak se alzó. Los chamanes batieron los tambores. Tribus antes enemigas proclamaron a Temujin como Genghis Khan, el gobernante universal. Tenía 44 años. Había unificado las tiendas de fieltro. Pero la estepa era pobre, sin seda, sin hierro, sin grano. Al sur, más allá de la Gran Muralla, estaba la riqueza. La guerra civil había terminado. La guerra del mundo estaba a punto de comenzar. Cuando los cronistas occidentales vieron llegar a los mongoles, los llamaron una horda. Un enjambre. Demonios saliendo de la nada. Era una mentira cómoda. Es más fácil creer que te derrotó el caos que admitir que te superó un sistema. Genghis Khan no comandaba una turba. Dirigía la maquinaria militar más disciplinada y avanzada de su tiempo. Todo comenzaba con el motor. El caballo mongol parecía insignificante junto al enorme destrier europeo. Bajo, peludo, casi feo. Pero era un milagro biológico. Cavaba la nieve para encontrar pasto. No necesitaba grano. Podía galopar durante horas, y cada guerrero llevaba consigo no 1, sino 3, 4, a veces 5 caballos. Los rotaban en plena marcha. Donde un ejército europeo avanzaba 20 millas al día, los mongoles cubrían 60 o 70. No llegaban, se materializaban. Luego estaba el arma. El arco compuesto mongol era el rifle de francotirador del siglo XIII. Capas de cuerno, madera y tendón, unidas con cola de pescado. Más de 100 libras de potencia. Alcance letal a 300 metros. El doble que el futuro arco largo inglés. Pero el verdadero terror no era el alcance, sino la cadencia. Un arquero mongol disparaba al galope, sin fricción, con anillo de pulgar. Hacia adelante, de costado y hacia atrás. El famoso tiro parto. Matar mientras huían. La logística decide guerras, y Genghis Khan la reinventó. No había líneas de suministro que cortar. El ejército era autosuficiente. Llevaban cuajada seca de leche que, con agua, se convertía en proteína. En emergencias, abrían una vena del caballo, bebían un sorbo de sangre y la cerraban.
El animal seguía vivo. Eran un ecosistema móvil. Cruzaban desiertos que los imperios sedentarios consideraban muros naturales. Pero ninguna máquina funciona sin cerebro. Aquí entra Subutai. Si Genghis Khan era el arquitecto, Subutai era el ingeniero. Hijo de un herrero. Bajo el viejo sistema, nadie. Bajo el nuevo, quizá el mayor general de caballería de la historia. Trataba la guerra como geometría. Coordinaba ejércitos separados por cientos de kilómetros con mensajeros y banderas. Cerraba puños invisibles sobre el enemigo. Su firma era la retirada fingida. Los mongoles atacaban, soltaban una andanada y huían en aparente pánico. Soltaban armas. Rompían formación. El enemigo, creyendo ver una victoria fácil, ordenaba la persecución. Rompía su propia línea. Se estiraba. Perdía cohesión. Entonces la bandera giraba. Los mongoles se daban vuelta en seco. Reservas frescas caían desde las colinas. El cazador se convertía en presa. No era cobardía, era coreografía de la muerte. Con esta máquina afinada, Genghis Khan miró su primer gran objetivo: la dinastía Jin del norte de China. Un imperio de 50 millones de personas. Ciudades amuralladas. Pólvora. La Gran Muralla. En 1211, Genghis subió a la montaña sagrada. Se quitó el sombrero, colgó el cinturón al cuello y rezó 3 días al cielo azul eterno. Luego dijo a su gente: «El Khan dorado es débil. El cielo nos ha prometido la victoria». Ordenó la invasión. El emperador Jin se rió. «Mi imperio es como el mar. ¿Qué importa un puñado de arena?». Dejó de reír en el paso de la boca del tejón. Cometió el error clásico. Apretó a casi 500.000 hombres en un desfiladero estrecho. Pensó que el terreno protegería sus flancos. Creó un atasco humano. Genghis vio la trampa y la convirtió en tumba. Cargó de frente mientras Subutai cortaba suministros por la retaguardia. No fue batalla, fue una trituradora. Los Jin se pisotearon entre sí. Los cadáveres se apilaron por 30 millas. Fue la mayor derrota de un ejército regular hasta ese momento. Pero entonces los mongoles chocaron con un límite: las murallas. Un caballo no salta 30 pies de piedra. Un arco no atraviesa puertas de hierro. Por meses rodearon ciudades sin éxito. Perdían tiempo. Genghis no retrocedió. Compró ideas. Capturó ingenieros chinos. Les ofreció vida a cambio de máquinas. Eligieron vivir. La horda obtuvo un departamento de I+D. Construyeron trebuchets, mangoneles, aprendieron la alquimia del polvo negro, usaron civiles como escudos humanos. O disparas a los tuyos o nos dejas acercarnos. En 1215 llegaron a Songdu, la actual Pekín. Murallas de 40 pies, torres por miles. No las escalaron. Estrangularon la ciudad. El hambre llegó. Se comieron los caballos, luego las ratas, luego, según informes, entre ellos mismos. El emperador huyó al sur. La ciudad se rindió. No hubo piedad. Meses de saqueo convirtieron la joya del norte en un cráter humeante. Un año después, un embajador vio lo que creyó montañas de nieve en verano. Eran montañas de huesos blanqueados. El suelo brillaba de grasa humana. El mensaje era claro: los muros no te salvan. Los números no te salvan. El este estaba roto. Genghis cargó el botín y miró al oeste. Quería comercio. Envió una caravana y una carta. Yo gobierno donde sale el sol, tú donde se pone. Hagamos un tratado. Era sincero. El sultán de Gorezm no lo fue. Y con esa decisión, el mundo aprendería qué ocurre cuando se insulta al hombre que acaba de devorar a un imperio. El error del sultán de Jorezm no fue solo diplomático, fue existencial. En 1218, el imperio jorezmita no era un estado menor. Era una superpotencia islámica que se extendía por lo que hoy es Irán, Uzbekistán y Turkmenistán. Controlaba el corazón de la ruta de la seda.
Sus ciudades, Samarcanda, Bujará, Urgench, eran faros de ciencia, poesía y arquitectura, mientras Europa aún se hundía en barro y superstición. Su gobernante, el sultán Muhammad II, se hacía llamar a sí mismo el Segundo Alejandro. Cuando Gengis Khan envió una caravana comercial de 450 mercaderes musulmanes, escoltando 500 camellos cargados de oro, plata, seda china y pieles de sable, no estaba provocando. Estaba tendiendo la mano. Aquella caravana era una fortuna rodante, un gesto de paz imposible de ignorar. El gobernador fronterizo de Otrar, Inalchuk, sí lo ignoró. Vio los camellos y no vio diplomacia. Vio jubilación. Acusó a los mercaderes de espionaje, confiscó los bienes y los ejecutó. Robó al Khan y asesinó a sus protegidos. Cuando la noticia llegó a Genghis, no gritó. No envió ejércitos. Envió 3 embajadores, 2 mongoles y un musulmán. Su mensaje fue simple: entrégame a Inalchuk para que sea juzgado y seguiremos comerciando. El sultán Muhammad II respondió decapitando al embajador musulmán y afeitando las barbas de los otros 2 antes de devolverlos. Para un mongol, la barba era honor y alma. Afeitarlos era peor que matarlos. Gengis Khan subió al monte sagrado Burkhan Khaldun. Se arrodilló en la nieve durante 3 días y 3 noches. Al bajar, habló con claridad divina. Yo no soy el autor de esta desgracia. No sería una guerra de conquista, sería una guerra de exterminio. Reunió a unos 150.000 hombres, menos que el ejército del sultán. Pero Muhammad cometió su error final. Temiendo golpes internos, dispersó a sus fuerzas en guarniciones aisladas por las ciudades. Convirtió a su ejército en bocados. Otrar fue el punto cero. La ciudad resistió 5 meses. Cuando cayó, los mongoles ejecutaron primero a los traidores que habían abierto las puertas. Inalchuk fue capturado vivo. No lo decapitaron. Derritieron plata hasta volverla líquida y se la vertieron en ojos y oídos. Murió lleno del metal que había codiciado. Mientras Otrar ardía, Genghis ejecutó una maniobra que aún hoy asombra a los estrategas. En lugar de avanzar ciudad por ciudad, desapareció. Se internó en el desierto de Kizil-Kum, un mar de arena considerado infranqueable. Bebieron leche de yegua, marcharon de noche, navegaron por las estrellas. Semanas después, aparecieron en la retaguardia profunda del imperio. Bujará despertó y vio el horizonte cubierto de jinetes. El pánico fue absoluto. La guarnición huyó. Genghis entró en la gran mezquita, subió al púlpito y dijo: «Yo soy el castigo de Dios. Si no hubierais cometido grandes pecados, Dios no habría enviado un castigo como yo». No solo los conquistó, los convenció de que merecían su destino. Luego vino Samarcanda, luego Jorasán. En Nishapur una flecha mató a Tokuchar, yerno favorito del Khan. Genghis no lideró el asalto, se lo entregó a su hija viuda. Ordenó que no quedara nada vivo. Hombres, mujeres, niños, animales. Se levantaron pirámides de cabezas para llevar la cuenta. No era sadismo gratuito, era contabilidad del terror. En Merv los ciudadanos se rindieron esperando clemencia. Fueron repartidos entre los soldados con cuotas de ejecución. Días enteros de hachas y espadas. Las cifras exactas se debaten, pero el mensaje no. Resistir significaba desaparecer. Genghis dejaba sobrevivientes a propósito. Los enviaba a correr a la siguiente ciudad, gritando historias de montañas de cráneos. Cuando los mongoles llegaban, las puertas ya estaban abiertas. Jorasán, el jardín del mundo islámico, quedó convertido en desierto. Canales destruidos, bibliotecas quemadas o arrojadas a los ríos para hacer puentes. Para el Khan no era maldad, era estrategia. Las ciudades eran trampas, los campos, pasto para caballos.
Cuando el humo se elevó sobre el este islámico, Genghis giró su caballo. Tenía casi 60 años. Había conquistado el mundo conocido. Pero aún quedaba un ajuste de cuentas. El reino Shia occidental había dudado. Apostaron a que el Khan moriría lejos. Apostaron mal. En 1226, Genghis regresó a la estepa para su última campaña. Durante una cacería invernal, cayó del caballo. Sufrió heridas internas, fiebre. Sus generales suplicaron retirada. Él se negó. Ordenó la ejecución de la familia real Shia y poco después exhaló su último aliento en 1227. Entonces comenzó la operación final. Su cuerpo fue trasladado en secreto. Los escoltas mataron a todo ser vivo que encontraban para ocultar la ruta. El lugar de la tumba fue borrado por 1000 caballos. Quizá un río fue desviado. Quizá un bosque plantado. Hasta hoy nadie la ha encontrado. El hombre murió. La máquina no. Antes de partir, Genghis dejó un testamento. Nombró a Ogodei Gran Khan y a Subutai como espada. El mundo respiró creyendo que la tormenta había pasado. Se equivocó. Con la muerte de Genghis Khan, el mundo creyó, por un breve y peligroso instante, que el apocalipsis había terminado. No entendieron lo esencial. El Khan no había construido un imperio sostenido por su carisma, sino una máquina. Y esa máquina ahora funcionaba sola. Ogodei, su tercer hijo, fue proclamado Gran Khan según la voluntad de su padre. No era el genio feroz de Genghis, pero poseía algo igual de importante. Sabía mantener unido al clan. Bebía, reía, repartía botines y, sobre todo, escuchaba a los hombres correctos. Entre ellos estaba Subutai. Si Genghis Khan había sido el arquitecto del terror, Subutai era el ingeniero del fin del mundo. Nunca perdió una batalla. No por fuerza bruta, sino por matemática pura. Para él, los ejércitos enemigos no eran personas, eran vectores, líneas de movimiento, ritmos predecibles. Mientras los generales europeos pensaban en honor y carga frontal, Subutai pensaba en ángulos, tiempos y fatiga. Bajo Ogodei, el imperio volvió a expandirse, esta vez hacia el oeste. En 1236, los mongoles cruzaron el Volga y aplastaron a los búlgaros del Volga. Las ciudades rusas, divididas por intrigas y celos, cayeron una a una. Riazán fue arrasada en 6 días. Vladimir ardió. Kiev, la joya eslava, fue reducida a ruinas en 1240. Las cúpulas doradas se derrumbaron, los monasterios fueron saqueados y los ríos se llenaron de cadáveres. Europa seguía sin entender lo que venía. Pensaban que aquello era una invasión más de bárbaros orientales, como los hunos, como los ávaros. Un problema local. Un incendio lejano. Hasta que los mongoles cruzaron los Cárpatos. En 1241, 2 ejércitos europeos fueron aniquilados casi simultáneamente. En el norte, en Legnica, las fuerzas polacas y alemanas cargaron con caballería pesada. Los mongoles fingieron huir. Los caballeros persiguieron. La niebla se cerró. Las flechas llovieron. El duque Enrique II murió rodeado de cuerpos. 2 días después, al sur, en Mohi, el ejército húngaro fue destruido. El rey Bela IV escapó por poco. El corazón de Europa estaba abierto. Roma tembló. París rezó. Viena se preparó para arder. Y entonces los mongoles se detuvieron. No porque fueran derrotados, no porque temieran a Europa. Ogodei había muerto. Según la ley mongola, todos los príncipes debían regresar a Asia para elegir al nuevo Gran Khan. La invasión de Europa terminó no por resistencia, sino por burocracia imperial. El continente fue salvado por una muerte ocurrida a miles de kilómetros. Nunca lo supieron del todo. Con el tiempo, el imperio se estabilizó. Las matanzas disminuyeron. La conquista dio paso a la administración. Surgió algo impensable tras tanta sangre, la Pax Mongolica.
bajo dominio mongol, la ruta de la seda, se convirtió en una autopista global. Un solo pasaporte, un solo sistema legal, un solo poder que garantizaba seguridad. Comerciantes viajaban de Corea a Polonia sin ser robados. Ideas, tecnologías y creencias se movían tan rápido como las caravanas. La pólvora viajó al oeste, el papel, la imprenta, la brújula. Europa despertó lentamente de la Edad Media no solo por genio propio, sino porque un imperio nómada había conectado el mundo a la fuerza. Los mongoles crearon el primer sistema postal internacional, el YAM, estaciones cada 20 kilómetros con caballos frescos. La información viajaba más rápido que cualquier ejército previo. Gobernar a distancia dejó de ser un sueño. También practicaron algo revolucionario para su época: tolerancia religiosa. Cristianos, musulmanes, budistas y taoístas coexistían en la corte. A Genghis Khan no le importaba tu Dios, siempre que pagaras impuestos y no conspiraras. Pero la paz tenía un precio. Se construyó sobre montañas de cadáveres. Siglos después, los científicos descubrirían una ironía brutal. Las guerras de Genghis Khan mataron a tantas personas, alrededor de 40 millones, que vastas regiones agrícolas quedaron abandonadas. Los bosques regresaron. Esos árboles absorbieron millones de toneladas de carbono. Sin proponérselo, el Khan enfrió el planeta. El único ser humano en la historia que alteró el clima global a través de la guerra. Y aún hay más. En 2003, un estudio genético reveló algo inquietante: un linaje específico del cromosoma. Y aparece en aproximadamente el 8% de los hombres de Asia. Unos 16 millones de personas hoy. El origen común apunta a un solo hombre que vivió hace 1000 años en Mongolia. Genghis Khan no solo conquistó territorios, conquistó el genoma humano. Así que, ¿cómo juzgarlo? ¿Fue un monstruo? Sin duda. ¿Un genio? Absolutamente. ¿Un producto inevitable de un mundo brutal? Tal vez. Intentaron borrarlo. La Unión Soviética prohibió su nombre. Fracasaron. Hoy su rostro está en billetes, estatuas y botellas de vodka en Mongolia. En Occidente sigue siendo el arquetipo del bárbaro. Ambas visiones son incompletas. Genghis Khan fue un niño hambriento en una ribera helada que mató para sobrevivir. Y fue el hombre que redibujó el mundo. Un destructor que creó conexiones. Un asesino que impulsó el intercambio global. El mundo moderno, interconectado, brutal, eficiente, nació entre cascos de caballo y flechas silbando en el viento. El imperio cayó. Las ciudades se reconstruyeron. Pero la huella del Khan sigue ahí, en el mapa, en el aire, y quizás en tu propia sangre. La historia suele terminar donde los cuerpos se enfrían, pero con Genghis Khan incluso la muerte se negó a obedecer. No hubo pirámides, no hubo mausoleos, no hubo nombre grabado en piedra, solo silencio. El cortejo fúnebre avanzó como una operación clandestina, no un entierro, sino un borrado. Los guardias del Keshig no escoltaban un cadáver, protegían un secreto. Cada testigo potencial era eliminado, no por crueldad ritual, sino por lógica absoluta. Un enemigo que conoce tu tumba puede profanar tu legado. Cuando el cuerpo fue depositado en la tierra sagrada del Burhan Khaldun, la estepa lo reclamó de inmediato. 1000 caballos pisotearon el suelo hasta borrar toda señal. El río, dicen, cambió su curso. El paisaje se cerró como una herida que nunca quiso cicatriz. El conquistador desapareció. Y sin embargo, nunca se fue. Porque el verdadero poder de Genghis Khan no residía en su presencia, sino en el sistema que dejó atrás. Un sistema que sobrevivió a su creador. Uno que no necesitaba estatuas para perpetuarse. Los Khans posteriores pelearon entre sí. Los imperios se fragmentaron.
Las ciudades se levantaron sobre las ruinas de otras ciudades, pero el mundo ya había sido forzado a cambiar de escala. El comercio global dejó de ser una aspiración, se volvió una expectativa. La velocidad dejó de ser una ventaja, se volvió una necesidad. El terror había enseñado eficiencia. Europa tardó siglos en aceptarlo. Prefirió contar la historia como una pesadilla pasajera, como una tormenta que vino del este y se disipó. Pero cada correo estatal, cada ejército profesional, cada cálculo logístico moderno llevaba algo del ADN mongol. Incluso la idea de que el Estado puede castigar sin rostro, sin emoción, con frialdad matemática, eso también vino de la estepa. Y luego está la memoria. Para los pueblos devastados, Gengis Khan es sinónimo de aniquilación. El hombre que convirtió bibliotecas en ceniza y ciudades en huesos. Para Mongolia es el padre, el unificador, el que transformó tribus condenadas a desaparecer en una civilización capaz de dominar el mundo. Ambas memorias son ciertas, y ambas son insuficientes, porque Gengis Khan no encaja en categorías morales simples. No fue un villano de ópera ni un héroe de bronce. Fue algo más inquietante, un acelerador histórico. Tomó las fuerzas latentes de su tiempo, violencia, movilidad, tecnología, resentimiento, y las llevó a su conclusión lógica. Él no inventó la crueldad, la organizó. No creó la guerra total, la sistematizó. Por eso su sombra es tan larga. Hoy, cuando hablamos de globalización, de colapsos sistémicos, de imperios que caen por errores de cálculo, seguimos viviendo en un mundo que él ayudó a moldear. Un mundo donde la interconexión trae prosperidad y catástrofe, donde las rutas que transportan seda también transportan plagas, donde el progreso y la destrucción viajan juntos. Quizás por eso su tumba sigue oculta. No porque no sepamos dónde buscar, sino porque encontrarla nos obligaría a enfrentar una verdad incómoda: que el mundo moderno no nació solo de ideas nobles y revoluciones ilustradas, sino también de hambre, miedo y hombres dispuestos a cruzar cualquier límite. Gengis Khan murió, pero el orden que desató sigue cabalgando, en cada frontera que se rompe, en cada sistema que se impone por la fuerza, en cada historia donde un solo individuo, empujado por la supervivencia, cambia el destino de millones. Y tal vez, cuando el viento sopla sobre la estepa y no hay nadie para escucharlo, aún se oiga el eco de cascos lejanos, no como una amenaza, sino como un recordatorio. La historia suele ser indulgente con los vencedores, pero con Gengis Khan incluso el tiempo parece dudar. Porque cuando el polvo se asienta y los gritos se apagan, lo que queda no es solo un imperio, sino una pregunta abierta, suspendida sobre siglos de memoria humana. Tras su muerte, el mundo intentó seguir adelante. Las ciudades se reconstruyeron, los campos volvieron a sembrarse, los ríos arrastraron las cenizas de bibliotecas y cuerpos hacia el olvido. Pero el orden anterior jamás regresó. Había sido roto de forma irreversible. Antes de Gengis Khan, el mundo estaba fragmentado. Civilizaciones aisladas, economías cerradas, saberes atrapados en lenguas y fronteras. Después de él, el planeta se convirtió, por primera vez, en un sistema interconectado. Brutalmente sí, pero conectado. La ruta de la seda dejó de ser una cadena frágil de caminos peligrosos. Bajo el dominio mongol, se transformó en una arteria global. Comerciantes, misioneros, científicos y embajadores viajaron distancias que antes parecían míticas. Marco Polo no fue una anomalía, fue un síntoma. El mundo empezó a moverse más rápido de lo que las mentalidades podían soportar. Y ese es, quizás, el legado más inquietante de Gengis Khan: la aceleración. Aceleró la guerra, aceleró el comercio,
aceleró la difusión de ideas, aceleró el colapso de sistemas obsoletos. Nada volvió a tener el lujo de la lentitud. Pero la cuenta llegó después. Las regiones que el imperio devastó tardaron siglos en recuperarse. Algunas jamás lo hicieron. Ciudades como Merv y Nishapur, centros de conocimiento y cultura, se convirtieron en advertencias arqueológicas, prueba de que la civilización puede desaparecer en una sola generación. El progreso que siguió se construyó sobre un vacío humano imposible de cuantificar. Por eso Genghis Khan divide tanto a la memoria colectiva. Para algunos, fue un libertador que rompió órdenes corruptos. Para otros, un genocida que aniquiló mundos enteros. Ambas visiones contienen verdad, y ambas fracasan en capturarlo por completo. Porque Genghis Khan no fue una ideología, fue una fuerza. Una fuerza nacida del hambre, de la humillación, del abandono. Un niño que aprendió demasiado pronto que el mundo no protege a los débiles y que la moral no alimenta a una familia. Cuando tuvo poder, aplicó esa lección a escala continental. No buscó ser amado, buscó ser irreversible, y lo logró. Hoy, en un mundo que vuelve a fragmentarse y acelerarse al mismo tiempo, su historia deja de ser remota. Nos recuerda que la tecnología sin ética amplifica la destrucción y que la organización sin compasión puede superar cualquier muro. Nos recuerda que los imperios no caen solo por enemigos externos, sino por subestimar la adaptabilidad del desesperado. Genghis Khan murió sin tumba, sin monumento, sin epitafio. Pero su huella sigue viva, en las rutas comerciales, en los ejércitos modernos, en la globalización que conecta y devora al mismo tiempo. Y tal vez, cuando miramos al pasado buscando villanos o héroes, la historia nos devuelve la mirada con una advertencia silenciosa. No preguntes solo qué hizo Genghis Khan. Pregúntate por qué fue posible. Porque mientras existan mundos que expulsen a sus hijos al hambre y al olvido, siempre habrá otro Temujin aprendiendo, en silencio, a convertirse en tormenta. Hay imperios que mueren cuando cae su último estandarte, y hay otros que continúan viviendo dentro de las reglas del mundo que ayudaron a crear. El imperio mongol pertenece a esta segunda clase. Cuando los descendientes de Genghis Khan comenzaron a pelear entre sí, cuando los kanatos se fragmentaron en China, Persia, Rusia y Asia Central, muchos cronistas respiraron aliviados. Pensaron que la pesadilla había terminado, que la tormenta se había disipado. Pero la tormenta no había sido solo militar, había sido estructural. Los mongoles habían demostrado algo que ya no podía ser olvidado, que un sistema flexible, meritocrático y brutalmente eficiente podía derrotar a civilizaciones mucho más ricas, numerosas y avanzadas. Esa lección fue absorbida lentamente por sus enemigos. Rusia aprendió a centralizar el poder bajo un solo soberano. China aprendió a perfeccionar la burocracia imperial y el control interno. Europa aprendió que la caballería feudal era obsoleta frente a la disciplina y el fuego concentrado. Incluso los estados modernos, siglos después, heredarían esta lógica. Ejércitos permanentes, impuestos sistemáticos, redes de comunicación rápidas, castigos ejemplares. El Estado dejó de ser una familia ampliada y se convirtió en una máquina administrativa. Ese cambio no fue ilustrado. Fue traumático. Genghis Khan no dejó universidades ni constituciones. Dejó precedentes. Demostró que la violencia organizada puede acelerar la historia más rápido que cualquier reforma gradual. Y el mundo, en lugar de rechazar esa verdad, la estudió y la replicó. Por eso su figura sigue siendo incómoda.
porque no podemos descartarlo como una aberración aislada. Si lo hacemos, evitamos mirarnos al espejo. Preferimos llamarlo bárbaro, para no admitir que muchas de sus ideas, movilidad total, eficiencia absoluta, obediencia sin preguntas, siguen presentes bajo nombres más aceptables: corporaciones, estados, imperios financieros. La estepa ya no es de hierba, es de algoritmos, y como entonces, quien se mueve más rápido suele ganar. Sin embargo, hay otro legado menos discutido, uno silencioso. Gengis Khan nació en un mundo que no ofrecía segundas oportunidades, un mundo donde el hambre no era metáfora, donde la traición se pagaba con la vida y donde la compasión podía matarte. En ese entorno sobrevivir significaba endurecerse o desaparecer. La tragedia no es solo lo que hizo cuando tuvo poder. La tragedia es que ese poder fue posible, porque el mundo que creó a Temujin sigue existiendo, de otras formas, en otros lugares, donde niños crecen sin protección, donde la violencia enseña más rápido que la escuela, donde el resentimiento se acumula como pólvora, esperando una chispa. La historia no se repite exactamente, pero rima. Por eso seguimos contando esta historia, no por morbo, no por admiración, sino porque entender a Gengis Khan es entender hasta dónde puede llegar un ser humano cuando la supervivencia se convierte en ideología y el éxito justifica todo. Él no fue el final de una era, fue el anuncio de una nueva. Una era donde el mundo se volvió más pequeño, más rápido y más peligroso. Una era en la que todavía vivimos. Y quizá la última lección sea esta: Gengis Khan no fue invencible porque fuera cruel. Fue invencible porque comprendió el sistema mejor que nadie. La pregunta que queda no es histórica, es contemporánea. En un mundo que vuelve a premiar la velocidad sobre la reflexión, la eficacia sobre la ética, la fuerza sobre la empatía. ¿Estamos aprendiendo de la historia o simplemente preparándonos para el próximo conquistador? Gracias por escuchar hasta el final. Suscríbete y no olvides la historia.